Y vamos a analizar el día después de esa moción de censura histórica en Francia con Juan de González, asesor político, escritor y autor del Malestar de las élites y la revolución de la agenda. ¿Qué tal, Juan de? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y la cuestión, ¿ahora qué? ¿Cuáles son los pasos que debe dar Emmanuel Macron para nombrar nuevo gobierno? Ahora volvemos al punto de partida, al que había después de las últimas elecciones legislativas, es decir, se tiene que repetir el proceso. En principio, una ronda de consultas y una propuesta y nombramiento de un nuevo primer ministro. Es decir, volvemos a empezar un proceso que en realidad está muy cercano y que vivimos hace poco. La cuestión, más que los pasos a dar, es cuándo los va a dar. Si va a prolongar la decisión, como hizo al final tras las últimas elecciones legislativas, o si lo va a acelerar para poder llenar el vacío antes y ponerse a funcionar. Parece más probable esto último, que intente hacerlo más rápido que la última vez, pero está en su mano, es la decisión de Macron, y como todos los que están jugando esta partida, él tomará la decisión que estime más oportuna para sus intereses. Hablamos de intereses, las dos fuerzas políticas que han posibilitado este derrocamiento de Michel Barnier. Parece impensable en España que, bueno, pues dos formaciones cara y cruz en el tablero, en el espectro político, hablamos de España, pues pudieran ponerse de acuerdo para una moción de censura, a pesar de que estuvieran de acuerdo en censurar al gobierno. Esto no ha pasado en Francia. ¿Qué es lo que significa, Juan, de que la política francesa, esa alianza entre, la Francia insumisa, Agrupación Nacional, la izquierda y la derecha, que provocó la caída de Barnier? Bueno, es una alianza totalmente circunstancial. Simplemente coinciden los intereses de los dos partidos. Probablemente la izquierda, sencillamente, es su papel, está en la oposición. Sabe que el gobierno está débil, se van a aprobar unos presupuestos que no les gustan. Bueno, pues tienen esta herramienta. Marine Le Pen, bueno, pues tiene sus posibilidades, está hablando mucho de su posible inhabilitación, pero en realidad Marine Le Pen, después del resultado de las elecciones, siempre supo que estaba en su mano con bastante facilidad hacer caer el gobierno. Es decir, esto, quizás la sorpresa de que haya pasado esto es porque ha pasado muy rápido, pero no el hecho de que suceda. Marine Le Pen, recordemos que se le ha hecho ya desde hace muchos años un cordón sanitario. Bien, pues ella se reserva la baza, por un lado, de seguir creciendo, dado que es la única que está fuera del cordón, es decir, la única que está excluida y, por lo tanto, puede acaparar los beneficios de estar en la oposición. Y, por otro lado, tiene la posibilidad de aprobar una moción de censura, puede ponerla ella o puede apoyar la que ponga otro y tumbar el gobierno. Esa era una opción que tenía desde el primer momento. La ha ejercido cuando ha estimado que le parece más oportuno. Lo que esto pone de manifiesto es que la estrategia del cordón sanitario sigue siendo muy peligrosa en Francia y en todas partes, porque al final en realidad da mucho poder al que queda excluido. Y además pasa una cosa, que es que si en algún momento se da la vuelta y Marine Le Pen consigue su objetivo, que no es otro que ser presidenta de la República Francesa, hay que señalar que los que quedan fuera del cordón son todos los demás. Este es un factor que no se suele tener en cuenta cuando se aplica el cordón sanitario, pero tiene ese riesgo. Si finalmente consigue su objetivo de ser presidenta de la República, serán todos los demás los que estén al otro lado del cordón, los que estén deslegitimados. Claro, y aquí hay que intentando profundizar algo más, Juan de, es que tenemos por un lado Alemania con un crecimiento pírrico durante trimestres, que siempre se ha hablado de, pues que es el mayor problema al que se enfrenta Europa, el Banco Central Europeo, pero claro, estamos teniendo una crisis en los bonos franceses, aumenta la prima de riesgo y se equipara a la griega, la prima de riesgo francesa, el seguro contra impagos. ¿Qué consecuencias puede tener, pues esta crisis, no sé si podríamos decir del capitalismo, tanto en Francia como Alemania, para el modelo socioeconómico europeo? Son difíciles de prever, porque ante lo que estamos es ante una crisis política muy profunda, que se une a unas dificultades económicas que provienen principalmente de la falta de reformas, de un modelo que da la impresión de estar renqueante como poco. Para hacer reformas económicas suele ser necesario tener estabilidad política. Para eso hace falta gobiernos estables y duraderos. Eso es exactamente lo que no va a haber en los próximos años. Va a haber gobiernos más bien tirando a inestables. En el caso de Francia, además, vamos a ver si la crisis política no pone en cuestión incluso la Quinta República.
y vamos hacia algún tipo de reforma constitucional, porque han entrado en una situación de gran inestabilidad. El sistema no estaba pensado para esta cantidad de partidos que hay ahora, en fin, esta fragmentación. De modo que lo que tenemos es dudas económicas en Europa y gobiernos nacionales inestables, con poca capacidad. Pero además hay un factor, porque ya más allá del capitalismo, el modelo de capitalismo, yo intentaría verlo también desde un punto de vista que creo que es electoralmente y políticamente más interesante, que es el de la agenda. Los votantes de Marine Le Pen y de partidos como Alternativa para Alemania, partidos que están en auge, cuestionan fuertemente la agenda política dominante en Europa. Yo no creo que pidan el fin del capitalismo. Lo que creo que piden es otras prioridades. De la capacidad de los gobiernos nacionales y también de las instituciones europeas de interiorizar esas prioridades y de cambiar el rumbo, va a depender que haya más o menos estabilidad. Y la verdad, cuando salieron las prioridades de la Comisión Europea, tras el nombramiento de la última comisión, no da la impresión de que haya un giro muy profundo. No parece que el giro sea fuerte. Entonces, vamos a ver cómo lo toman eso los electores de todos los países y qué consecuencias tiene. Por cierto, Juan de, información de última hora, Emmanuel Macron, el presidente francés, ha aceptado de forma oficial la dimisión del primer ministro Michel Barnier tras esa moción de censura que seguimos ayer en riguroso directo de Negocios Televisión. Es lo que ha comunicado el Palacio de Delisio. El primer ministro ha presentado hoy la dimisión de su gobierno al presidente de la República y ha tomado nota de ello. Es un comunicado del Palacio de Delisio. El señor Michel Barnier garantiza, dice el comunicado, junto con los ministros del gobierno, la gestión de los asuntos actuales hasta el nombramiento de un nuevo gobierno. Y la última pregunta, Juan de, lo diré de otra forma, sobre esa reflexión que hablabas del modelo socioeconómico, bueno, pues en este caso del capitalismo. ¿Podrían llevarse por delante a Europa, Francia y Alemania? Si te refieres a las instituciones europeas, a la Unión Europea, yo diría que no. Yo diría que no. Está claro que estamos en una época de inestabilidad y de cambio y que vamos a ver muchos cambios. Pero lo que ya sabemos de los nuevos partidos de la derecha, de la nueva derecha, llamémosla, es que no es exactamente, no tiene entre sus objetivos acabar con la Unión Europea, si acaso reformularla, si acaso cambiar las prioridades, si acaso crear una nueva agenda. Pero no parece que esté en el interés de estos partidos acabar con la Unión Europea, llevársela por delante, ¿no? Como tú decías. Es verdad que estos partidos son variopintos, es verdad que todavía gobiernan en algunos países, en otros no, es verdad que hay muchas cosas por ver, pero yo creo que más bien lo que estamos es ante un cambio de rumbo. Es evidente que tenemos todos la impresión de que hay un cambio de ciclo muy importante a los dos lados del Atlántico. Exactamente por dónde va a ir es algo que vamos a tener que ver, porque hay partidos y hay fuerzas muy diferentes que van a tener que, además, hacerse cargo de la realidad, que eso es algo muy importante en política. Es decir, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que haces cuando llegas al gobierno. Entonces tienes que hacerte cargo de la realidad, de las cosas, que a veces es complicada. Pero en términos generales, lo que sí que parece es que los ciudadanos europeos están reclamando mayor seguridad principalmente, seguridad física y seguridad económica, y están reclamando el fin de determinadas prioridades, como puede ser las políticas climáticas, tal y como se han llevado a cabo. No quiere decir el fin de cualquier política climática, quiere decir que se reformulen de otra manera. Creo que vamos a ir más hacia una cuestión de agenda política que hacia una reestructuración de las instituciones, por lo menos en una primera fase. Pues Juan de González, asesor político, escritor y autor de El malestar de las élites y la revolución de la agenda. Gracias y feliz tarde. Muchas gracias.